Saludos desde Berlín en este día tan especial que consagramos al Señor. Un día que, como hemos dicho tantas veces, deberían ser todos los días. Ese tiempo especial que dedicamos al Señor. No el tiempo que nos sobra, sino el mejor tiempo posible de nuestra vida diaria dedicado al Señor. Y como hemos reflexionado más de una vez, en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, es necesario profundizar en la palabra de Dios para que nos fortalezca, nos dé ánimo, nos dé la certeza para que profundice nuestra fe acerca de las cuestiones fundamentales de nuestra relación personal con Dios. Porque de nada vale que estemos, en un círculo donde se ore, se hable constantemente de la palabra de Dios, si nosotros, a título personal, no buscamos acercarnos a Dios, no buscamos, como se ha dicho tantas veces, ver su rostro. Y la única manera que tenemos de hacerlo es de acercarnos a Él a través de su palabra, a través del mensaje que Él nos revela por gracia cuando nos dedicamos a su palabra, cuando leemos su palabra. Y esto tiene como consecuencia directa que podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, no solamente enseñar, sino reflexionar acerca de lo que significan los grandes conceptos de la palabra de Dios. Y uno de esos conceptos al que vamos a hacer referencia en este día está vinculado con una cita que tiene una característica muy especial. Y no es otra que una cita que sin embargo, no está recogida en ninguno de los 4 evangelios. Pero nosotros la hemos dado en sentido positivo y por hecho muchísimas veces. Y la cita no es otra que mejor es dar que recibir. Y cuando la usamos, nos estamos refiriendo en forma directa al discurso que pronunció Pablo a los habitantes de Mileto, un puerto que está al sur de Éfeso. Y además, en este pasaje que vamos a citar del libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, es el único pasaje que de todo el libro en el que se refleja un hecho excepcional, que es un discurso dedicado específicamente a los creyentes, a los cristianos. Pablo habla específicamente en el capítulo 20 del libro de Hechos, en los versículos del 32 al 35, a los habitantes de Mileto, a los creyentes de Mileto. Y Pablo decía: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
Y ahora llegamos al versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y nos repetimos, esta es la única cita que hay de un mensaje dedicado específicamente a los cristianos en el libro de los Hechos. Y hace referencia a una frase que, como hemos dicho, no está reflejado en ninguno de los evangelios. ¿Esto es correcto? Absolutamente. ¿Por qué razón? Porque todos los hechos del ministerio terrenal de Jesús es absolutamente imposible que estén reflejados en los evangelios. ¿Por qué? Porque serían documentos de una magnitud asombrosa. Porque si nos ponemos a pensar, todos los hechos de Jesús en su ministerio terrenal merecen ser exaltados, recordados. Pero ¿cómo haríamos? Sería un documento de una extraordinaria magnitud. Y siendo prácticos, queridos amigos, amados hermanos, siendo prácticos, si no somos capaces de leer estos evangelios, ¿cómo leeríamos un libro de una magnitud asombrosa, de un tamaño asombroso? Esta es la sabiduría tremenda de Dios. Y este versículo del libro de Hechos 20:35 lo podemos relacionar con Lucas 6:38, cuando Jesús dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tremendas palabras del Hijo del Hombre, tremendas. Y él dice: dad y se os dará. Y en este punto es necesaria una aclaración sobre lo que Jesús dice: rebosando en vuestro regazo. El regazo era cuando en aquellos tiempos los hombres usaban túnicas, se levantaba la túnica para poner en los pliegues que se levantaban, para poner ahí el grano. Y es ahí donde Jesús dice, para rebosar esa medida, que es una medida añadida a lo que podemos llevar de cualquier otra forma. Y para seguir con el pensamiento, recordemos la carta de Pablo a los habitantes de Éfeso, a los efesios. En el capítulo 4, versículo 28, cuando dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, es decir, algo para dar con el que padece necesidad. Y este es el fondo de la cuestión. Cuando estamos en necesidad, debemos ser ayudados. Pero tenemos que tener humildad en el corazón para recibir aquello que se nos da. Porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, nos impide recibir la bendición. En este caso, simbólicamente estamos hablando de los granos que podríamos llevar en nuestra túnica para dar.
porque hemos recibido una medida rebosada, una medida abundante. Pero esa medida no es solamente para nosotros, sino que tenemos que pensar en el prójimo, en el que está necesitado. Y si ese necesitado fuéramos nosotros mismos, debemos de tener humildad en el corazón para recibir, para no sentirnos abochornados, avergonzados, humillados. Pensemos en la gente que en estos tiempos tan duros que estamos viviendo tiene que acudir a esos lugares donde la generosidad se manifiesta de una manera extraordinaria, y porque hay otros que son generosos, es posible que muchas organizaciones puedan dar alimento a quienes los necesitan. Y cuando miramos esas largas filas, esas largas colas de personas que están necesitadas de recibir ayuda para lo más elemental, que es el sustento para sí y para la familia, tengamos que pensar con alegría, con amor, con misericordia en esas personas, para que no se sientan ni humillados ni fracasados, como muchas veces el mundo puede plantear, que hay gente que precisa de la ayuda del prójimo, que hay gente que se convierte en el prójimo que habló Jesús cuando es necesario recibir algo, recibir ayuda de los demás. Por eso pensemos en esto en profundidad, para que si verdaderamente en algún momento de nuestra vida debemos precisar ayuda del tipo que sea, no nos sintamos avergonzados, no percibamos esa necesidad de recibir ayuda como un fracaso personal, sino todo lo contrario, como una gracia que recibimos del Señor para que otras personas sean generosos con nosotros, nos ayuden en el momento de la adversidad. En eso consiste el concepto de dar y recibir. Y aquellos que hemos transformado por el uso coloquial de la cita, es mejor dar que recibir. Claro que es mejor dar que recibir, porque somos generosos. Ahora, en esa generosidad también tiene que haber humildad. Si no se convierte en un hecho de vanidad, de superioridad, que en ningún caso es el espíritu con el que Jesús nos habló a propósito de dar. Y si es necesario humildad para dar, también es necesario la humildad del corazón para recibir. Pensemos en esto, que no sean meras palabras que escuchamos un día, sino una realidad en nuestra vida, para nosotros, para los que nos rodean, para el prójimo. Vamos a orar por esto. Padre amado, una vez más te damos la gracia. Te damos las gracias por esta generosidad tuya de ayudarnos a entender tu palabra, los propósitos que la animan, Señor, y sobre todo, ayúdanos a ponerla en práctica para que sea una obra de fe con nosotros mismos y con los demás, con el prójimo, Padre querido. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, que la generosidad esté presente siempre en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amados amigos, amados hermanos.
por este tiempo que hemos dedicado juntos para la gloria y honra del Señor. Pensemos en el mensaje y pensemos en la doble humildad que hay que tener, tanto para dar como para recibir. Que esto llegue profundamente a nuestra mente, a nuestro corazón, y sea la forma de obrar cada día, para poder ser discípulos del Señor Jesús, del Hijo del Hombre. Recibamos con alegría la bendición del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestros amados, del prójimo, del que conocemos y el que no conocemos. Una bendición para los países donde vivimos, una bendición que alcance también a nuestros enemigos, a los que nos han ofendido, nos han humillado. Que esa bendición esté presente en cada momento de nuestra vida y la agradezcamos con sinceridad y con humildad. Muchas gracias y hasta la próxima.